Bueno, vamos a ver lo que son los números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que se divide entre la unidad, o sea, 1, y entre sí mismos. Entonces, supongamos que tenemos los números naturales del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ok? Entonces, en este caso, el 1 pues no se puede dividir entre 1. No hay otro divisor. Por lo tanto, no es un número primo. Simplemente es la unidad. ¿Sí? De ahí, todos los números son divisibles entre 1. Todos, sin excepción. Entonces, hasta aquí podríamos decir que todos los números son números primos. Ahora, ¿qué otro divisor debe tener un número primo? Entre sí mismo. Pues todos los números son divisibles entre sí mismos. ¿Sí? Entonces, la misma lógica, hasta aquí podríamos decir que todos son números primos. Ahora, sin embargo, el número primo solamente tiene dos divisores. Si pasa de estos dos divisores, que es la unidad, el 1, y entre sí mismo, ya no es un número primo, ya sería un número compuesto. Entonces, en el caso del 2, el 2 es un número primo porque ya no hay otro divisor, ya no hay otro número que lo pueda dividir, entonces este sí es un número primo. El 3 pasa lo mismo. Para que sea un divisor, tenga un divisor debe ser la división exacta, o sea que mi residuo debe ser 0. El 3 ya lo dividí entre 1, pero no lo puedo dividir entre 2 porque no es exacto, me daría 1.5. Entonces no es exacto, cuando nos referimos a que sea exacto es que sean en números enteros. ¿Sí? Entonces el 3 también es un número primo porque no tiene otro divisor. ¿Sí? En el caso del 4, yo lo dividí entre 1, pero también es divisible entre 2. Entonces, como es divisible entre 2, ya no es un número primo, sería un número compuesto. ¿Por qué? Porque ya tiene más de 2 divisores, tiene un tercer divisor. ¿Sí? En el caso del 5, es lo mismo, ya lo dividí entre 1, no se puede dividir entre 2, no se puede dividir entre 3, no se puede dividir entre 4, pues ya no tiene otro divisor, nada más tiene estos dos divisores y por lo tanto es un número primo. En el caso del 6 sería un número compuesto. ¿Por qué? Porque pues ya lo dividimos entre 1, pero también lo puedo dividir entre ¿qué? Entre 2. Y lo puedo dividir también entre 3. ¿Sí? Ya no entra entre 4 ni lo puedo dividir entre 5, pero tengo dos divisores más. Entonces tengo en total 4 divisores. Ya pasé mis dos divisores de ley, entonces ya no es un número primo, sería un número compuesto. En el caso del 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque no lo puedo dividir, nada más lo puedo dividir entre 1. Entre 2 no se puede, entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, entre 5 tampoco, entre 6 tampoco, y entre sí mismo sí. Entonces solamente tiene estos dos divisores, el 1 y el 7, por lo tanto es un número primo. En el caso del 8, ¿sí?, es un número compuesto. ¿Por qué? Porque es divisible entre 1, pero también es divisible entre 2, entre 3 no, pero entre 4 sí, entre 5 no, entre 6 tampoco, entre 7 tampoco, entre sí mismo sí. Entonces tengo en total 4 divisores, estoy pasando por 2 divisores, entonces es un número compuesto. En el caso del 9 es prácticamente lo mismo, lo puedo dividir entre 1, entre 2 no, pero entre 3 sí. Entonces por este ya no es un número primo, también sería un número compuesto.
Y en el caso del 10 pasa lo mismo, ¿sí? Lo divido entre 1, pero también lo puedo dividir entre 2. No lo puedo dividir entre 3, pero lo puedo dividir entre 5. Entonces, por estos dos divisores ya tendré en total 4. Entonces, ya paso los dos divisores, entonces también es un número compuesto.